¿Alguna vez has revelado tu mayor secreto? ¿Y el hombre te trató como a una princesa, aunque es un millonario poderoso? Esta historia es escalofriante. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Escucha atentamente lo que voy a decir. Esta será la mejor historia que escucharás esta semana. Antes de continuar, tengo que decir, si esta historia te conmueve, hazte oyente premium. Hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas por un precio bajo. Sigue el enlace en la descripción o el comentario fijado. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que contrastaban con los imponentes rascacielos. En la planta 40 del edificio más lujoso de la avenida, el cóctel de inauguración de la nueva sede del Grupo Allens estaba en pleno apogeo. Entre copas de champán y conversaciones sobre inversiones millonarias, Roderick Allens se movía con la soltura de alguien acostumbrado a lograr todo lo que deseaba. A los 38 años, Roderick había transformado la constructora familiar en un conglomerado diversificado, con negocios que abarcaban desde el desarrollo inmobiliario hasta el mercado financiero. Su fortuna se estimaba en miles de millones, y su nombre figuraba entre los más influyentes del país. Soltero empedernido, mantenía relaciones breves y superficiales, priorizando siempre su libertad y sus negocios. «Roderick, amigo mío, qué evento tan espectacular», exclamó Carlo, un banquero de inversión que se acercó con una sonrisa calculada. «Dicen que cerraste la adquisición de la constructora Plains. ¿Es cierto?» «Los rumores corren como la pólvora por aquí», respondió Roderick con una media sonrisa, ajustándose la chaqueta de su traje impecablemente entallado. «Pero ya sabes que no hablo de negocios en las fiestas». La conversación siguió el mismo guión que tantas otras esa noche. Elogios exagerados, preguntas indiscretas sobre adquisiciones recientes y comentarios sobre el mercado. Roderick respondió, con frases ensayadas, manteniendo la imagen de hombre de negocios astuto e inquebrantable que había cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, tras su sonrisa segura, sentía un vacío que ni siquiera el éxito profesional podía llenar. Fue entonces cuando sus ojos captaron una figura completamente fuera de lugar. Cerca de la exposición de arte contemporáneo que decoraba un rincón de la sala, una joven observaba atentamente un lienzo abstracto. A diferencia de las demás mujeres presentes, no llevaba joyas extravagantes ni ropa de diseñador. Su sencillo, vestido azul marino, contrastaba con la opulencia que la rodeaba. Su cabello negro y rizado enmarcaba un rostro de rasgos delicados, y había algo en su postura reservada que la hacía destacar entre la multitud. Sin darse cuenta, Roderick se alejó del grupo con el que hablaba y caminó hacia la desconocida. Como atraído por una fuerza invisible, se acercó sigilosamente, observando la concentración con la que ella estudiaba la obra. «¿Te gusta Anita Malfatti?», preguntó Roderick, refiriéndose a la artista del lienzo que ella observaba. La joven se giró visiblemente sorprendida por la aproximación. Sus profundos ojos marrones se encontraron con los de Roderick con una mezcla de timidez y curiosidad. «En realidad, prefiero Tarsila do Amaral», respondió con suavidad. «Pero esta obra tiene algo especial, una cierta intensidad que me intriga». Roderick sonrió, genuinamente interesado en la respuesta. A diferencia de las conversaciones triviales que había tenido toda la noche, había algo auténtico en este simple intercambio. «Roderick Allens», se presentó extendiendo la mano. «Sofía Renner», respondió ella, dudando un momento antes de aceptar el saludo. Cuando sus dedos tocaron los de ella, Sofía se estremeció sutilmente y susurró, «Nunca me habían tocado así, señor». La frase, pronunciada casi en un susurro, desconcertó a Roderick. ¿Qué quería decir con eso? ¿Era una declaración sobre intimidad o algo más profundo, metafórico? Antes de que pudiera preguntar, un camarero los interrumpió ofreciendo canapés. «¿Trabajas con arte?», preguntó Roderick,
intentando retomar ya la conversación después de que el camarero se marchara. «Soy restauradora», respondió Sofía, mientras se acomodaba nerviosamente un mechón de pelo detrás de la oreja. «Trabajo en el Museo de Arte de São Paulo. Estoy aquí porque restauré algunas piezas de la colección privada del señor Allens. Supongo que de tu padre». «Mi tío», corrigió Roderick. «La colección de arte familiar siempre ha sido su pasión. Confieso que nunca entendí mucho sobre ella». «El arte no se entiende, sino que se siente», dijo Sofía con un brillo en los ojos que captó por completo la atención de Roderick. «Cada obra lleva consigo una historia, una emoción, un trocito del alma del artista». La sencillez y pasión con la que hablaba contrastaban con todo lo que Roderick estaba acostumbrado. Las mujeres de su círculo social solían interesarse en el arte como inversión o estatus, no como amor genuino. La conversación fluyó con naturalidad, y por primera vez en mucho tiempo, Roderick se sintió plenamente presente, olvidándose de los negocios, las apariencias y las expectativas. ¿Cómo es posible que alguien con tantos conocimientos de arte nunca haya pensado en crear sus propias obras?, preguntó al notar cómo se le iluminaban los ojos al hablar de los grandes maestros. Sofía bajó la mirada repentinamente incómoda. «Yo pinto algunas cosas, nada profesional». «Me gustaría verlo», dijo Roderick sorprendiéndose con su sincero interés. «Son solo experimentos de aficionados», dijo Sofía. «Nada que valga la pena mencionar». En ese momento, un hombre de mediana edad se acercó, interrumpiendo la conversación. «Sofía, tenemos que irnos. Ya terminamos el inventario de las obras y el señor Allens nos pidió que tuviéramos todo listo antes de la medianoche». «Él es Paulo Méndez, mi supervisor en el museo», presentó Sofía, recuperando su timidez habitual. «Paulo, él es Roderick Allens». El hombre abrió mucho los ojos al reconocer al sobrino del coleccionista. «Señor Allens, qué honor. Espero que esté satisfecho con la restauración que hemos realizado». «Estoy seguro de que está impecable», respondió Roderick cordialmente, sin apartar la mirada de Sofía. «La señorita Renner me explicaba precisamente la importancia de preservar la esencia original de las obras». Paulo pareció complacido con el comentario, pero insistió en que debían irse. Sofía se despidió tímidamente con la mano y siguió a su supervisor hacia la salida. Roderick la vio alejarse con una extraña inquietud. Por primera vez en años, conocía a alguien que despertaba su genuina curiosidad, alguien que no parecía impresionado por su riqueza ni su estatus. El misterio que rodeaba esa frase, «Nunca me habían tocado así, señor», resonó en su mente, junto con la imagen de los profundos ojos de Sofía. Sin pensarlo dos veces, tomó su celular y llamó a su asistente personal. «Marcel, necesito que averigües todo sobre una restauradora de arte llamada Sofía Renner, que trabaja en el MASP, y que programes una visita al museo para mañana». Al regresar a los grupos de empresarios y famosos que competían por su atención, Roderick supo que algo había cambiado. La sensación de vacío que lo había acosado constantemente parecía un poco menos opresiva ahora. Había una curiosidad, un interés que no estaba ligado a los negocios ni a los logros superficiales. A la mañana siguiente, mientras Sofía Renner restauraba con esmero una pintura antigua en el laboratorio del museo, difícilmente podría haber imaginado que su vida estaba a punto de cambiar por completo. El hombre más poderoso de São Paulo había decidido descubrir quién era realmente esta misteriosa mujer que hablaba con pasión sobre arte y se escondía tras una timidez desconcertante. El Museo de Arte de São Paulo estaba particularmente tranquilo esa mañana de martes. Sofía trabajaba intensamente en el laboratorio de restauración, un espacio apartado al fondo del edificio al que se permitía el acceso a pocas visitas. Sus delicados dedos se movían con precisión sobre el lienzo de un artista barroco brasileño, eliminando capas de barniz oscurecidas por el tiempo para revelar los colores originales que habían permanecido ocultos durante décadas. «Sofía, alguien quiere verte», anunció Paulo entrando corriendo al laboratorio. Su tono indicaba que no era una visita cualquiera. «¿Para verme? ¿Quién será?»,
preguntó levantando la vista de la pantalla por primera vez en horas. Roderick Callens, respondió Paulo con un susurro reverente. Dijo que quiere aprender sobre el proceso de restauración para comprender mejor la colección de su tío. Sofía sintió que se le aceleraba el corazón. Nunca imaginó que el empresario la recordaría después de su breve conversación la noche anterior. Pero estoy en medio de un trabajo delicado. No puedo interrumpir ahora. Sofía, soy Roderick Callens, insistió Paulo, como si el nombre lo explicara todo. Su familia es uno de los mayores donantes del museo. El director me llamó personalmente para pedirte que lo conocieras. Resignada, Sofía se quitó los guantes de látex y el delantal protector. Se alisó el sencillo uniforme, vaqueros y camisa blanca con el logo del museo, e intentó, sin éxito, controlar los rizos rebeldes que se le escapaban del moño, improvisado. Al entrar en la pequeña sala de recepción contigua al laboratorio, encontró a Roderick examinando atentamente unas fotografías de obras restauradas expuestas en la pared. Vestía un traje azul marino impecablemente confeccionado que contrastaba con la sencillez del entorno. «Señor Callens», saludó Sofía con formalidad. «¿En qué puedo ayudarle?» Roderick se giró con una sonrisa que no encajaba con la imagen de hombre de negocios despiadado que pintaban los inmenecint periódicos. «Por favor, llámame Roderick. He venido a ver tu trabajo. Confieso que me intrigó nuestra conversación de ayer». «Mi trabajo no tiene nada de extraordinario», respondió, incómoda con la atención. «Solo soy una técnica que ayuda a preservar la historia». «No estoy de acuerdo», replicó Roderick. «Restaurar arte es como ser un guardián del tiempo. Devuelves la vida a lo que se estaba perdiendo». El comentario sorprendió a Sofía. No esperaba tanta sensibilidad de un hombre que, según las revistas de negocios, era conocido por su frialdad y su capacidad calculadora. A regañadientes, lo guió por el laboratorio, explicándole las diferentes técnicas de restauración y el cuidado necesario para preservar la esencia original de las obras. Para su sorpresa, Roderick mostró un interés genuino, haciendo preguntas pertinentes y escuchando atentamente sus explicaciones. «Y esta es la pintura en la que estoy trabajando ahora mismo», dijo Sofía, mostrando el lienzo parcialmente restaurado. «Es una obra excepcional del período colonial que representa una escena del interior de Minas Gerais. Es fascinante ver cómo emergen los colores originales», comentó Roderick, inclinándose para observar más de cerca. «¿Cómo sabes exactamente qué había antes?» «Años de estudio, análisis químicos, investigación histórica y un poco de intuición», explicó Sofía, sonriendo por primera vez desde su llegada. «Cada artista tiene su propia paleta, su propia técnica. Con el tiempo, aprendes a reconocer sus patrones». «¿Cómo reconocer la personalidad de alguien a través de sus elecciones?», observó Roderick, mirándola directamente. Sofía sintió que su rostro se calentaba bajo su intensa mirada. «Exactamente», murmuró volviendo su atención a la pantalla. «¿Y tus propias obras? ¿Dónde puedo verlas?», preguntó Roderick, cambiando bruscamente de tema. «Ya te dije que no son nada del otro mundo», dijo Sofía. «Solo experimentos de aficionados. Déjame juzgar por mí mismo», insistió con suavidad. «Mi tío siempre dice que los verdaderos artistas son los más autocríticos». Algo en la silenciosa persistencia de Roderick rompió las defensas de Sofía. «Tengo algunos cuadros en mi apartamento», admitió finalmente, «pero nunca se los he enseñado a nadie excepto a mi abuela. ¿Podría verlos algún día?», preguntó Roderick. Y había algo en su tono que no sonaba como el de un hombre acostumbrado a las exigencias, sino como el de alguien que pedía una confianza especial. Antes de que Sofía pudiera responder, Paulo apareció de nuevo, informándole que el director del museo quería saludar a la distinguida visitante. Roderick asintió cortésmente, pero antes de seguir a Paulo se volvió hacia Sofía. «Cena conmigo esta noche», me invitó. «Te prometo que no será en ningún restaurante elegante. Conozco un sitio sencillo en Bixiga que sirve la mejor pasta, casera de la ciudad». Sofía dudó. Sabía que debía negarse. Pertenecían a mundos completamente distintos. Sin embargo,
Había algo en este hombre que desafiaba todos los estereotipos que se había forjado sobre la gente rica y poderosa. «De acuerdo», respondió finalmente. «Pero necesito llegar temprano a casa. Tengo mucho trabajo mañana». La sonrisa de Roderick iluminó su rostro, transformando por completo su expresión. «Pasaré a las 7». Esa noche, sentados en una pequeña trattoria familiar, lejos de los focos y la sofisticación de los lugares habituales de Roderick, la conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Sofía habló de su infancia en la zona rural de Minas Gerais, criada por su abuela tras perder a sus padres en un accidente, cuando tenía tan solo 5 años. «Mi abuela Conceição era costurera», dijo Sofía mientras saboreaba unos ravioles de queso con salsa de tomate casera. «Me enseñó que la belleza reside en los detalles, en la dedicación que ponemos en cada puntada. Creo que de ahí surgió mi amor por el arte y la restauración». «¿Y cómo llegaste a São Paulo?», preguntó Roderick, genuinamente interesado en su historia. «Conseguí una beca para estudiar artes en la USP. Fue difícil dejar a mi abuela, pero ella insistió en que siguiera mi sueño». Sofía hizo una pausa, recordando esos momentos. «Trabajé de camarera, recepcionista, e hice todo lo posible por quedarme en la ciudad mientras estudiaba. Al graduarme, conseguí una pasantía en el MASP y el resto es historia». Roderick la observaba, con admiración. Su trayectoria, cimentada en su propio esfuerzo y determinación, contrastaba con la suya, forjada por los privilegios de la familia Allens. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «Las revistas cuentan la historia del exitoso empresario, pero ¿quién es Roderick Allens en realidad?». La pregunta lo tomó por sorpresa. A poca gente le interesaba el hombre más allá de su apellido y su fortuna. «Nací con el camino marcado», admitió removiendo el vino en su copa. «Mi padre esperaba que me hiciera cargo del negocio familiar desde que aprendí a caminar. Estudié en las mejores universidades. Obtuve mi MBA en Estados Unidos y cuando regresé, ya tenía un puesto en la junta directiva de la empresa esperándome». «No suena muy emocionante cuando lo planteas así», observó Sofía con una franqueza que sorprendió a ambos. Roderick rió, una risa genuina que rara vez se permitía en público. «En realidad no. Quizás por eso me he dedicado tanto a expandir el negocio, a demostrar mi valía más allá del nombre que heredé». A medida que avanzaba la noche, las barreras entre ellos se desvanecieron. Roderick encontró en Sofía una oyente atenta y sincera, alguien que veía más allá de la fachada de un empresario exitoso. Sofía, a su vez, descubrió que tras la imagen pública de un millonario playboy se escondía un hombre inteligente y sensible, con inseguridades y sueños que jamás confesaría en las páginas de las revistas del corazón. Cuando Roderick la dejó frente al modesto edificio donde vivía, en el barrio de Liberdade, había una conexión entre ellos que ninguno de los dos podía explicar. «Gracias por la velada», dijo Sofía de pie en la acera. «Fue diferente de lo que esperaba». «¿Puedo verte de nuevo?», preguntó Roderick, con la voz desprovista de la confianza habitual. Sofía sonrió, sintiendo un coraje que desconocía. «Ven el domingo, te enseñaré mis cuadros». Durante el resto de la semana, Sofía dudó entre la anticipación y el arrepentimiento por haber extendido la invitación. Sus pinturas eran demasiado personales, revelando partes de su alma que nunca había compartido con nadie. ¿Qué pensaría Roderick Allens, acostumbrado a obras de maestros consagrados, de sus intentos amateurs? Para cuando llegó el domingo, Sofía había reorganizado su pequeño apartamento decenas de veces. Los lienzos, que normalmente estaban pegados a la pared, ahora estaban dispuestos alrededor de la sala, transformando el modesto espacio en una galería improvisada. A las 4 en punto, sonó el timbre. Sofía respiró hondo antes de abrir, sin imaginar que ese momento marcaría el verdadero comienzo de un viaje que transformaría por completo su vida y la de Roderick. Roderick permaneció en silencio durante largos minutos, observando cada centímetro de los lienzos expuestos en el pequeño apartamento de Sofía. Sus pinturas eran asombrosas, paisajes de la campiña de Minas Gerais,
representados con una técnica que fusionaba realismo e impresionismo, capturando no solo la imagen, sino también la esencia emocional de los lugares. Colores vibrantes y pinceladas audaces revelaban un talento que iba mucho más allá del aficionado que Sofía había descrito. «¿Por qué le ocultas esto al mundo?», preguntó finalmente, girándose para mirarla. Sofía apartó la mirada, incómoda con la admiración en sus ojos. «No lo oculto, solo pinto para mí». «Sofía, tienes un don extraordinario», insistió Roderick, acercándose a un cuadro que representaba a una anciana sentada en un porche con montañas al fondo. «¿Es esta tu abuela?». «Sí», confirmó con una suave sonrisa. «En nuestra casa de Tiradentes. Fue la última vez que la visité antes». Su voz se fue apagando y no terminó la frase. Roderick comprendió lo tácito. Estaría orgullosa de haber reconocido su talento. «Siempre decía que mis manos tenían magia», confesó Sofía, tocando suavemente el lienzo. «Pero el mundo del arte es muy competitivo y no tengo los contactos necesarios». «Sí», declaró Roderick sin dudarlo. «Sofía, déjame presentarte tu obra. Conozco a galeristas, curadores y coleccionistas». «No», respondió ella al instante. «No quiero favores, Roderick. Si algún día reconocen mi trabajo, quiero que sea por mis propios méritos». «No sería un favor», argumentó. «Solo abriría puertas que deberían estar abiertas a talentos como el tuyo. El mérito sería completamente tuyo». Algo en la sinceridad de Roderick hizo que Sofía reconsiderara. Toda su vida había luchado sola, rechazando ayuda por orgullo o miedo a deber favores. Pero por primera vez, sintió que podía confiar en las intenciones de alguien. «Tal vez puedo pensarlo», cedió finalmente. Durante las siguientes semanas, Roderick y Sofía desarrollaron una rutina inesperada. Él los recogía en el museo después del trabajo y juntos exploraban restaurantes sencillos en barrios que el empresario nunca había frecuentado. Sofía lo llevaba a librerías antiguas del centro, pequeñas galerías independientes y ferias de artesanía donde artistas anónimos exhibían sus obras. Poco a poco, Sofía dejó entrar a Roderick en su mundo, y él, a su vez, descubrió un São Paulo que nunca había conocido, una ciudad de contrastes, de arte callejero, de músicos tocando en plazas públicas, de poesía recitada en bares ocultos. Una de esas noches, tras ver un concierto de Choriño en un bar de Bexiga, Roderick por fin la besó. Fue un beso delicado, casi tímido, muy distinto de la imagen de conquistador que las revistas le habían retratado. Sofía sintió que temblaba, como si algo latente en su interior finalmente hubiera despertado. «Perdóname si me apresuré», dijo Roderick, alejándose un poco. «No lo fue», respondió Sofía, y por primera vez tomó la iniciativa de hacer un gesto, tocándole la cara con los dedos. «Es que no estoy acostumbrada a sentir esto». «¿Esto qué?», preguntó, extendiendo la mano. «Esa sensación de que algo importante está sucediendo», confesó, como si estuviera frente a un lienzo en blanco a punto de crear algo nuevo y aterrador. Roderick sonrió, entendiendo la metáfora. «Podemos pintar este lienzo juntos, tomándonos nuestro tiempo». 3 meses después de su primer encuentro, Sofía finalmente accedió a permitir que Roderick mostrara su trabajo a Cristina Méndez, propietaria de una de las galerías más respetadas de São Paulo y una vieja amiga de la familia Allens. «¿Seguro que no estarás demasiado ocupada con tus propios asuntos?», preguntó Sofía nerviosa, mientras caminaban hacia la Galería Méndez en la Alameda Campinas. «Mis asuntos pueden esperar», respondió Roderick apretándole la mano suavemente. «Esto es más importante». La reunión con Cristina fue mejor de lo que Sofía esperaba. La experimentada galerista examinó con meticulosa atención cada uno de los 5 lienzos que habían seleccionado, haciendo preguntas sobre la técnica, la inspiración y el proceso creativo. «Tu técnica es única, Sofía», declaró Cristina finalmente. «Hay una autenticidad en tu trabajo difícil de encontrar hoy en día. No me sorprende que Roderick quedara tan impresionado». «Entonces, ¿crees que tienes potencial?», preguntó Sofía vacilante. «¿Potencial?»,
rió Cristina. Querida, me gustaría incluir tu obra en la exposición colectiva Nuevos Talentos Brasileños, que se inaugura el mes que viene. Y si la acogida es la que espero, podemos empezar a planificar una exposición individual para el próximo semestre. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. Todo iba demasiado rápido. Sintió la mano de Roderick en la espalda, ofreciéndole apoyo silencioso, y encontró la fuerza para responder. Sería un honor, Cristina. Gracias por la oportunidad. Al salir de la galería, Sofía no pudo contener las lágrimas. ¿Es esto real? ¿De verdad está pasando? Roderick la abrazó, haciéndola girar en el aire sobre la acera, ajeno a las miradas curiosas de los transeúntes. Es solo el principio, Sofía. Por fin se reconoce tu talento. En las semanas previas a la exposición, Sofía trabajó incansablemente, en su tiempo libre, preparando nuevos lienzos para complementar los que se exhibirían. Roderick respetó su espacio creativo, pues comprendía que este era un momento crucial para ella como artista. La inauguración de la exposición Nuevos Talentos Brasileños marcó un hito en la vida de Sofía. Ataviada con un elegante vestido, verde esmeralda, regalo de Roderick, observó con asombro cómo críticos, coleccionistas y amantes del arte se agolpaban alrededor de sus obras, debatiendo sobre técnica y significado como si fuera una artista consolidada. ¿Quién es esta Sofía? ¿Renner? Se preguntó un conocido crítico. La forma en que capta la luz en los paisajes de Minas Gerais me recuerda a la obra temprana de Guignard, pero con una perspectiva completamente contemporánea. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba al oír mencionar su nombre junto a uno de los más grandes pintores brasileños del siglo XX. Roderick, quien siempre estuvo a su lado, le apretó la mano en señal de apoyo. ¿Ves? Te dije que tu trabajo era extraordinario, le susurró al oído. A medida que avanzaba la velada, Sofía conoció a decenas de personas influyentes del mundo del arte. Cristina Méndez la guió por la sala, presentándola como el gran descubrimiento de la temporada. Incluso Paulo Méndez, su supervisor en el museo, se presentó en la exposición y la recibió con evidente admiración. Siempre supe que tenías talento, Sofía, dijo, pero nunca imaginé que fuera tan excepcional. Al final de la velada, las 5 obras de Sofía expuestas se habían vendido por precios que jamás imaginó. Cristina se acercó con una copa de champán, radiante. Necesitamos hablar de tu exposición individual, declaró el galerista. El interés por tu obra ha superado todas mis expectativas. Y hay algo más. Bernardo Torres, de la Bienal de São Paulo, quiere incluir tu nombre entre los artistas seleccionados para la próxima edición. Sofía miró a Roderick, buscando una confirmación de que no era un sueño. Él sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. En las semanas siguientes, la vida de Sofía cambió por completo. Renunció al museo para dedicarse de lleno a la pintura. Entrevistas en revistas de arte, invitaciones a conferencias en universidades, propuestas de galerías internacionales. Todo sucedió a un ritmo vertiginoso. Roderick observó su transformación con una mezcla de admiración y aprensión. Sofía florecía como artista, ganando confianza y reconocimiento, pero al mismo tiempo presentía que algo cambiaba entre ellos. El tiempo que pasaban juntos era cada vez más escaso, y cuando lograban verse, la conversación inevitablemente giraba en torno a su floreciente carrera. En una noche, particularmente tensa, después de que Sofía cancelara una cena a última hora por una entrevista con una revista internacional, Roderick confrontó sus propios sentimientos. Estaba sentado solo en su lujoso apartamento en Vila Nova Conceição, con una vista privilegiada del Parque Ibirapuera, cuando sonó su celular. Era Marcel, su asistente. Señor Allens, disculpe la molestia tan tarde, pero recibí un correo electrónico de la señora Helena Vasconcelos. Ella regresó a Brasil y desea programar una reunión con usted. El nombre le dio a Roderick un puñetazo en 1900 en el estómago. Helena Vasconcelos, su exprometida, la mujer con la que había planeado casarse antes de que ella decidiera emprender una carrera en Europa. Durante 5 años no habían tenido contacto,
Y ahora, justo cuando su vida emocional estaba en su punto más vulnerable, ella había reaparecido. «Dile que estoy ocupado con la fusión de Plain Construction», respondió Roderick secamente. «Quizás podamos vernos en unas semanas». Tras colgar, Roderick permaneció inmóvil contemplando la ciudad iluminada. Elena había sido su refugio, la mujer que parecía perfecta en todos los sentidos. Inteligente, sofisticada y de buena familia. El tipo de relación que su padre siempre había deseado para él. Cuando ella se fue, Roderick se sumergió en el trabajo, construyendo una fortaleza emocional que nadie había podido penetrar hasta que conoció a Sofía. Y ahora, mientras Sofía se marchaba, animada por el éxito, Elena regresaba como un fantasma del pasado. Roderick se sentía dividido entre dos mundos, dos mujeres, dos versiones de sí mismo. Esa misma noche, Sofía regresó agotada a su apartamento, que ahora también le servía de estudio. Estaba contenta con el rumbo que estaba tomando su carrera, pero echaba de menos la sencillez de su vida anterior, cuando podía pasar horas hablando con Roderick de cualquier cosa, sin la presión de las entrevistas, los plazos de entrega ni los compromisos sociales. Al entrar en su casa, observó la nueva pintura en la que estaba trabajando, una escena urbana de São Paulo, muy diferente de los paisajes de Minas Gerais que la habían hecho famosa. Se dio cuenta de que su arte estaba cambiando, al igual que ella. Y en el centro de esa transformación estaba Roderick, el hombre que había creído en ella cuando ella misma no lo hizo. Sofía tomó su celular para llamarlo, pero dudó. Era tarde, y sus últimas conversaciones habían sido tensas. Decidió esperar hasta el día siguiente, sin saber que esa pequeña vacilación sería el primer paso de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su relación. El Café Saudade, en pleno barrio de Pinheiros, era un refugio para artistas e intelectuales que buscaban un ambiente tranquilo para conversaciones profundas. Fue allí donde Roderick finalmente cedió a su curiosidad y concertó una reunión con Elena Vasconcelos, una semana después de su regreso a Brasil. Mientras esperaba, Roderick jugueteaba con la cuchara en su taza de café, recordando su relación de 5 años con Elena. Hija de un diplomático brasileño y una artista francesa, Elena siempre había poseído un aura cosmopolita que cautivaba a todos. La ruptura de su compromiso, cuando ella decidió aceptar un puesto en una prestigiosa galería de arte de París, había dejado profundas cicatrices que Roderick creía que Sofía finalmente había sanado. Roderick Allens, tan perdido en sus pensamientos, como siempre. La voz familiar lo devolvió al presente. Elena estaba ante él, tan elegante como siempre, con un traje gris a medida que realzaba su porte aristocrático. A sus 37 años, conservaba la misma belleza clásica que lo había cautivado años atrás. Elena la saludó poniéndose de pie para darle un abrazo formal. «Bienvenida de nuevo a Brasil». «Gracias por encontrar tiempo en tu apretada agenda», respondió ella, sentándose frente a él. «Leí sobre la adquisición de la constructora. Impresionante, incluso para los estándares de Allens». Roderick Lapampa observó atentamente, buscando rastros de los viejos sentimientos que albergaba por ella. Solo encontró una nostalgia lejana, como mirar una vieja fotografía de un lugar que ya no visitas. «París no me convenció del todo», continuó Elena, respondiendo a la pregunta tácita. «Regresé para asumir la dirección del Instituto Cultural Franco-Brasileño. Un nuevo reto, más cerca de mis raíces». «Me alegro por ti», dijo Roderick con sinceridad. «Siempre ha sido tu sueño trabajar en el intercambio cultural». «¿Y tú, Roderick? ¿Sigues expandiendo el imperio Allens o por fin has encontrado algo más allá de los negocios?» La pregunta tocó la fibra sensible. Roderick dudó antes de responder. Conocía a alguien, de hecho, a un artista. El interés de Elena fue instantáneo. «Una artista, eso es inesperado. ¿Quién es?» «Sofía Renner. Quizás hayas oído hablar de ella. Está teniendo un gran impacto en la escena artística nacional». Los ojos de Elena se abrieron de par en par al reconocerla. «¿Sofía Renner? La pintora de paisajes de Minas Gerais? Claro que conozco su obra.
Vi sus piezas en una revista de arte francesa hace unas semanas. Impresionante para alguien tan joven y sin formación académica. Tiene un don natural, comentó Roderick, sin poder disimular el orgullo en su voz. Acabo de ayudar a abrir algunas puertas. Elena lo observó un momento con una sonrisa enigmática en los labios. Roderick Allens, mecenas de las artes. ¿Quién lo hubiera dicho? Tu padre debe estar revolviéndose en su tumba. La mención del padre de Roderick, fallecido hace 3 años, ensombreció la conversación. Alfonso Allens siempre había desdeñado el arte y la cultura, considerándolos una distracción para gente improductiva. Muchas cosas han cambiado, Elena, respondió Roderick secamente. Aparentemente sí, asintió ella, haciendo una ligera reverencia. Pero algunas cosas siguen igual, como el hecho de que tú y yo siempre nos hemos complementado, 2 caras de la misma moneda. El comentario quedó flotando en el aire como una insinuación. Roderick sintió una creciente inquietud al recordar cómo Sofía había cancelado sus planes para esa noche, una vez más, debido a una reunión con posibles patrocinadores para su próxima exposición. Elena, ¿por qué me buscaste después de tanto tiempo?, preguntó directamente. Ella le sostuvo la mano por encima de la mesa, un gesto familiar que ahora parecía extrañamente invasivo. Porque he viajado por el mundo buscando algo que quizá siempre estuvo aquí. Ambos funcionamos, Roderick. Compartimos la misma formación, los mismos valores, entendíamos el mundo de la misma manera. Eso fue hace mucho tiempo, respondió retirando suavemente su mano. El tiempo es relativo, respondió Elena con una sonrisa segura. Además, ahora tengo algo que ofrecerle a tu nueva musa. El instituto está organizando una exposición de artistas brasileños contemporáneos en París, y le encantaría incluir a Sofía Renner. Sería una importante oportunidad internacional para ella. La propuesta pilló a Roderick por sorpresa. Por un lado, sería una oportunidad extraordinaria para Sofía. Por otro, significaría más tiempos separados, mayor distancia emocional entre ellos. Se lo comentaré, dijo finalmente, pero Sofía toma sus propias decisiones profesionales. Elena sonrió como si acabara de ganar una pequeña batalla. Claro. ¿Por qué no cenamos juntos esta semana? Los 3. Me gustaría conocer a la mujer que logró lo que yo nunca pude, despertar el interés de Roderick Allens por el arte. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía se enfrentaba a sus propios dilemas. Se encontraba en su nuevo estudio en el barrio de Vila Madalena, un espacio amplio y luminoso que había alquilado con las ganancias de sus primeras ventas. Frente a ella, un gran lienzo permanecía casi en blanco, con solo unas pocas pinceladas iniciales que se resistían a evolucionar. ¿Bloqueo creativo?, preguntó Ana Luisa, su nueva asistente, una joven estudiante de arte de la USP, a quien Sofía había contratado para ayudarla con la creciente carga de trabajo. Algo así, respondió Sofía con un suspiro. Tengo la imagen en la cabeza, pero mi mano se niega a cooperar. Quizás te estás presionando demasiado, sugirió Ana Luisa. Todo el mundo habla del próximo gran artista brasileño. Hay mucha expectativa. Sofía sonrió sin humor. 6 meses atrás era solo una restauradora anónima, feliz en su pequeño apartamento, libre para pintar lo que quisiera sin la presión de críticos, galeristas y coleccionistas. Ahora, cada pincelada parecía cargada de significado, cada obra analizada, diseccionada y comparada. Recordé que el señor Allens llamó antes, comentó Ana Luisa, entregándole una taza de té a Sofía. Dijo que intentó llamarte por celular, pero debes estar muerta otra vez. Sofía revisó su teléfono y confirmó que estaba apagado. ¿Qué quería? Algo sobre una cena mañana por la noche con Elena. Dijo que era importante y que te explicaría los detalles cuando llamaras. El nombre no le decía nada a Sofía, pero la idea de una cena social la ponía nerviosa. En los últimos meses, asistir a eventos se había convertido en parte de su rutina, pero aún se sentía fuera de lugar en ese mundo de sonrisas calculadas y conversaciones superficiales. Ana, ¿puedes terminar de organizar los bocetos para...?
Sala Bienal, necesito hacer una llamada. Cuando por fin habló con Roderick, su explicación sobre quién era Elena Vasconcelos la dejó con una incómoda sensación de inseguridad. Una sofisticada exprometida de familia tradicional que dirigía un instituto cultural y presentaba una exposición en París, parecía provenir de un mundo al que Sofía nunca pertenecería del todo. «No tenemos que ir si no quieres», Lepay, aseguró Roderick percibiendo su vacilación. «Puedo inventar una excusa». No pasa nada», respondió Sofía armándose de valor. «Es una oportunidad profesional importante y además», dudó, «tengo curiosidad por conocer a alguien tan especial en tu vida». La cena estaba programada en el restaurante Fasano, uno de los restaurantes más exclusivos de Sao Paulo. Sofía pasó toda la tarde intentando decidir qué ponerse, sintiéndose ridículamente incómoda. Finalmente optó por un sencillo vestido negro, complementado con un collar hecho a mano que había comprado en Tiradentes, un pequeño homenaje a sus raíces. Al entrar al restaurante del brazo de Roderick, sintió las miradas curiosas. Su rostro había aparecido en revistas de arte y secciones culturales, y su relación con uno de los empresarios más poderosos del país estaba despertando el interés de la prensa. Elena Vasconcelos ya los esperaba en la mesa, con una copa de vino tinto delante. Se levantó con gracia al verlos, y Sofía quedó inmediatamente cautivada por el aura de sofisticación natural de la mujer. «Sofía, por fin nos conocemos», la saludó Elena, besándola en la mejilla como si fueran viejas conocidas. «Tu obra es fascinante. Esa serie sobre el interior de Minas Gerais captura una auténtica brasilidad que muchos artistas contemporáneos pierden en nombre de la internacionalización». «Gracias», respondió Sofía, sorprendida por el preciso análisis de su obra. «Qué amable de tu parte». La conversación fluyó con una facilidad desconcertante. Elena se expresaba con fluidez y poseía un profundo conocimiento del mundo del arte. Habló de París, Berlín y Nueva York con la familiaridad de quien frecuenta estos centros culturales. Para sorpresa de Sofía, parecía genuinamente interesada en su trayectoria y perspectivas artísticas. «Roderick mencionó que no tuviste educación artística formal», comentó Elena mientras saboreaban el aperitivo. «Eso es aún más impresionante. Hay una honestidad pura en tu trabajo que a menudo se pierde en el mundo académico». «Aprendí observando y haciendo», explicó Sofía. «Mi abuela decía que la vida es la mejor escuela». «Mujer sabia», dijo Elena sonriendo, volviéndose hacia Roderick. «¿Recuerdas cuando visitamos aquella exposición en Ouro Preto? La odiaste por completo, pero fingiste interés para complacerme». Roderick parecía incómodo con el recuerdo compartido. «La gente cambia, Elena». «Claro», asintió ella, sin apartar la mirada. «Para bien, al parecer». Durante la cena, Sofía observó la interacción entre Roderick y Elena, notando la familiaridad, las bromas privadas, el lenguaje corporal que delataba años de intimidad. Era como ver una obra de teatro donde todos se sabían el guión menos ella. Cuando finalmente Elena mencionó la exposición en París, presentando la propuesta formal de incluir 3 obras de Sofía, el ambiente en la mesa cambió sutilmente. «Necesitarías pasar al menos un mes en París», explicó Elena, «para supervisar la instalación, participar en entrevistas y conocer a críticos y coleccionistas europeos. Es una oportunidad única para consolidar tu presencia en el mercado internacional». «¿Un mes entero?», preguntó Sofía, mirando instintivamente a Roderick. «El momento es perfecto», continuó Elena. «Coincide con el viaje de Roderick a la conferencia de inversión en Londres. Podrían reunirse los fines de semana». Sofía sintió un escalofrío en el estómago. «¿Qué viaje a Londres?». Roderick tragó saliva, visiblemente incómodo. «Aún no te lo había mencionado. Recientemente surgió una oportunidad para expandir nuestro negocio en Europa. Sería en unas semanas». «Ya veo», respondió Sofía manteniendo la compostura a pesar de la revelación de planes que los afectarían a ambos y que le estaba informando un desconocido. Al final de la noche, mientras Roderick pagaba la cuenta, Elena tomó las manos. «Sade Sofía, piensa bien la propuesta, querida.
París cambiará tu perspectiva como artista. Y no te preocupes por Roderick, yo lo cuidaré mientras esté en Londres. El comentario, dicho con una sonrisa ambigua, resonó en la mente de Sofía durante todo el viaje a casa. En el coche, el silencio entre ella y Roderick era denso, cargado de palabras no dichas. «¿Por qué no me contaste sobre Londres?», preguntó. Finalmente, Sofía, cuando se detuvieron frente a su edificio, «Aún no está confirmado», respondió Roderick evitando su mirada. «Y apenas nos hemos visto estas últimas semanas, con tu apretada agenda». La justificación sonó a acusación velada. Sofía sintió una oleada de culpa seguida de indignación. Mi apretada agenda, y todas esas noches trabajando hasta tarde, los viajes de negocios, las comidas con inversores. Es diferente, Sofía. Mi trabajo siempre ha sido así. Y ahora el mío también, replicó ella, lo cual parece molestarte más de lo que pensaba. Roderick suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. No es eso, es solo que todo está cambiando muy rápido. Tú estás cambiando. No estoy cambiando, Roderick. Estoy creciendo, descubriendo quién puedo ser. ¿No era eso lo que querías cuando insististe en que mostrara mi trabajo al mundo? La pregunta quedó sin respuesta. Sofía salió del coche, sintiendo que se abría una brecha entre ellas. Antes de entrar al edificio, se giró para hacer una última pregunta. «Elena Vasconcelos, ¿aún sientes algo por ella?» «Claro que no», respondió Roderick rápidamente. «Quizás demasiado rápido. Lo que teníamos terminó hace mucho tiempo». Sofía asintió, sin saber si le creía del todo. «Buenas noches, Roderick». Esa noche, sola en su apartamento, Sofía tomó una decisión. Llamó a Elena y aceptó la oferta de exponer en París. Si Roderick podía hacer planes sin consultarla, ella también. Era hora de descubrir hasta dónde podía llevarla su talento, incluso si eso significaba arriesgar lo que habían construido juntos. Al otro lado de la ciudad, Roderick contemplaba la pared de su dormitorio, donde había colgado la primera obra de Sofía que había comprado, un pequeño lienzo que representaba la puesta de sol en Tiradentes. Se sentía dividido entre el orgullo por su éxito y el miedo a perderla en un mundo al que él la había ayudado a conocer. Un mundo donde Elena Vasconcelos, con su sofisticación y conocimientos artísticos, podía conectar con Sofía de una manera que él nunca pudo. A medida que avanzaba la noche, dos personas que habían encontrado el uno en el otro algo que nunca imaginaron que buscarían, ahora se encontraban en una encrucijada, sin saber qué camino tomar, juntos o separados. Las semanas previas al viaje de Sofía a París estuvieron marcadas por una creciente tensión entre ella y Roderick. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora parecían calculadas, llenas de silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Cada uno estaba inmerso en sus propios proyectos. Sofía preparaba las obras para la exposición internacional. Roderick ultimaba los detalles de la expansión de su negocio en Europa. En una tarde particularmente estresante, Sofía estaba en su estudio, luchando por terminar un nuevo lienzo que representaba la transición entre el estado rural de Minas Gerais y la urbanidad de São Paulo, una metáfora de su propia trayectoria. Sus pinceladas, normalmente precisas y seguras, eran vacilantes, como si sus manos reflejaran la agitación de su corazón. «No funciona», murmuró para sí misma, alejándose de la pantalla con frustración. «Quizás necesites un descanso», sugirió Ana Luisa, que organizaba materiales en un rincón del estudio. «Apenas has dormido estas últimas semanas». Sofía suspiró y dejó los pinceles. «No puedo parar ahora. La exposición de París es en menos de un mes y esta pintura es crucial para la serie». «¿Y cómo van los preparativos del viaje?», preguntó Ana, intentando desviar la atención de la frustración de Sofía. «Ya casi todo está listo. Elena nos ha ayudado muchísimo con la logística». El nombre de Elena flotaba en el aire como una presencia incómoda. En las últimas semanas, el director del Instituto Cultural Franco-Brasileño se había convertido en una constante en la vida de Sofía, siempre disponible para asesorarla sobre el mercado europeo.
presentarla a críticos influyentes y ayudarla con los detalles prácticos de la exposición. Un mentor atento y eficiente que, casualmente, había pasado 5 años de su vida junto a Roderick. ¿Y el señor Allens estará presente en la inauguración?, preguntó Ana. Sí, puedes hacerlo en tu agenda, respondió Sofía con más amargura de la que pretendía. Londres está a un corto vuelo de París, pero al parecer sus compromisos son demasiado importantes para reprogramarlos. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era Roderick. Sofía contestó con una formalidad impensable meses atrás. Sofía, necesito verte, dijo sin preámbulos. ¿Podemos cenar esta noche? Había urgencia en su voz, algo que la hizo olvidar por un momento la tensión entre ellos. ¿Pasó algo? Nada grave, le aseguró. Solo necesito hablar contigo cara a cara antes de que las cosas se compliquen más. Sofía miró su reloj. Tenía una reunión con la naviera que llevaría sus obras a Europa, pero podía reprogramarla. De acuerdo, ¿dónde nos vemos? Te paso a buscar a las 8, respondió Roderick aliviado. Y Sofía, gracias. Al colgar, Sofía sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás era una oportunidad para aclarar las cosas, para reconectar, algo que parecía desvanecerse entre tantos compromisos y malentendidos. A las 8 en punto, Roderick llegó en su propio coche, sin su chofer habitual. Un pequeño detalle, que no pasó desapercibido para Sofía. Parecía cansado, con ojeras visibles y la postura tensa de quien lleva un peso invisible. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía, acomodándose en el asiento del copiloto. Pensé que iríamos al restaurante esa primera noche, respondió con una media sonrisa. En Vixiga, ¿te acuerdas? La trattoria del señor Giuseppe, confirmó Sofía, sintiendo una opresión en el pecho al recordar aquella noche sencilla y perfecta, cuando todo era aún nuevo y lleno de posibilidades. El camino al restaurante transcurrió en silencio, ambos absortos en sus pensamientos. Al llegar, fueron recibidos con cariño por el dueño, quien los recordaba. La pareja de enamorados. «¡Ha vuelto!», exclamó el señor Giuseppe, llevándolos a la misma mesa de su primera visita. Empezaba a pensar que se habían olvidado de mí. Sofía y Roderick intercambiaron miradas incómodas, pero no corrigieron al viejo italiano. Después de 1920 que él se marchara, Roderick finalmente rompió el silencio. «Echo de menos esto», dijo en voz baja. «A nosotros, sin toda esta complicación». Sofía asintió, sintiendo que la barrera entre ellas empezaba a desmoronarse. «Yo también. Es como si nos hubiera atrapado un torbellino, y todo pasó tan rápido que apenas tuvimos tiempo de respirar». «Exactamente», coincidió Roderick, extendiendo la mano para tocarle la suya por encima de la mesa. «Sofía, tenemos que hablar de París, de Londres, de nosotros». En ese momento, el teléfono de Roderick sonó con insistencia. Revisó la pantalla con irritación, que pronto se transformó en preocupación. «Tengo que contestar, soy Marcel. Sabe que vamos a cenar, así que debe ser importante». Sofía lo observó mientras se alejaba para hablar por teléfono. Su expresión cambió visiblemente, de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a algo cercano al pánico. Cuando regresó a la mesa estaba pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía alarmada. «Las acciones del grupo se desploman», explicó Roderick con voz tensa. «Uno de nuestros principales proyectos en la Amazonía está siendo investigado por presuntas irregularidades ambientales. La noticia se filtró a la prensa hace una hora y el mercado está reaccionando de forma desastrosa». «Dios mío, Roderick, ¿es en serio?». «Potencialmente desastroso», admitió pasándose una mano por el pelo. «Sofía, lo siento, pero tengo que irme. Tengo que convocar una reunión de emergencia con la junta directiva y el asesor legal». La decepción se notaba en el rostro de Sofía, pero comprendía la gravedad de la situación. «Claro, vete. Hablamos otro día». «No», dijo Roderick con firmeza tomándole las manos. «No podemos posponer más esta conversación. Sofía, estaba pensando, ¿y si nos escapamos? ¿Huir? ¿Qué quieres decir?» «Solo por unos días.
Antes, de París, antes de Londres. Solo nosotros dos, lejos de todo y de todos. Sin teléfonos, sin compromisos, sin Elena, sin reuniones. Solo para reconectar. La propuesta era tentadora. Sofía sintió un alivio al pensar que podrían escapar, aunque fuera brevemente, de las presiones que las rodeaban. ¿A dónde iríamos? ¿Recuerdas? Como siempre hablabas de Chapada Diamantina. Las cascadas, los senderos, la naturaleza virgen. Podríamos ir, alojarnos en una posada sencilla, caminar, conversar, redescubrir lo que realmente importa. Sofía sonrió, sintiendo por primera vez en semanas que podría haber una salida del laberinto en el que se encontraban. ¿Cuándo? Este fin de semana, respondió Roderick, con la voz cada vez más emocionada. Salimos temprano el viernes y volvemos el lunes. 3 días libres. ¿Y tus problemas con la empresa? Me encargaré de los asuntos más urgentes en los próximos días, le aseguró. Marcel puede encargarse del resto durante 72 horas. Nada es más importante que nosotros ahora mismo, Sofía. Era justo lo que necesitaba oír. Sí, respondió finalmente. Huyamos. Los días siguientes fueron frenéticos. Roderick se sumergió en interminables reuniones, trabajando para contener los daños de la crisis que amenazaba no solo las inversiones en la Amazonía, sino la reputación de toda la empresa. Sofía, por su parte, adelantó compromisos, dejó instrucciones detalladas para Ana Luisa y completó el problemático lienzo con renovado vigor, inspirada por la perspectiva de unos días de paz con Roderick. El viernes por la mañana, un jet privado los esperaba en el aeropuerto de Congonhas para el vuelo a Lençóis, el pequeño pueblo histórico que servía de puerta de entrada a la Chapada Diamantina. Sofía protestó por el lujo innecesario, pero Roderick insistió en que era la forma más rápida de llegar a su destino. Pensé que el objetivo era la simplicidad, comentó mientras subía a bordo. Lo es, respondió Roderick con una sonrisa, pero el tiempo es oro, y quiero disfrutar cada minuto contigo en Chapada, no en aeropuertos abarrotados. El vuelo fue breve, y al aterrizar en el pequeño aeropuerto de Lençóis, Sofía se sintió transportada a otro mundo. El aire limpio de Bahía, perfumado con esencias de flores silvestres, la revitalizaba tras meses de respirar la contaminación de Sao Paulo. Se alojaron en una posada encantadora y sencilla en el centro histórico, con paredes de piedra y un exuberante jardín. La habitación era modesta pero acogedora, con un balcón con vistas a la montaña. No hay señal de celular, observó Roderick mirando su teléfono. Parece que estamos realmente aislados. ¿Asustada?, bromeó Sofía con una sonrisa. ¿Aliviado?, la corrigió abrazándola. Solo tú y yo, como debe ser. Esa tarde caminaron por las calles adoquinadas de Lençóis, admirando las coloridas casas de la época colonial y charlando como no lo habían hecho en meses. Sofía compartió sus temores sobre la exposición de París y su inseguridad por estar a la altura de las expectativas internacionales. Roderick compartió las presiones que enfrentó para mantener el legado familiar, las noches sin dormir preocupado por los miles de trabajos que dependían de sus decisiones. A veces siento que estoy interpretando un papel, confesó mientras disfrutaban de un helado casero hecho con frutas locales. El Roderick Allens que todos esperan de mí no es quien realmente soy. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Sofía, tocándole suavemente la cara. Él le apretó la mano contra la cara. Alguien que solo puede ser él mismo cuando está contigo. Esa noche cenaron a la luz de las velas en un pequeño restaurante, donde el chef preparó platos tradicionales regionales con ingredientes locales y orgánicos. El vino sencillo pero delicioso, la comida auténtica y la música en vivo interpretada por músicos locales contribuyeron a recrear el ambiente de sus primeras salidas juntos. El sábado contrataron a un guía local para que los llevara por uno de los senderos menos conocidos de la Chapada Diamantina. Julio, un hombre de mediana edad de piel bronceada y un profundo conocimiento de la región, los guió por senderos sinuosos entre impresionantes formaciones rocosas. Este sendero lleva a una cascada que pocos turistas conocen,
explicó Julio mientras caminaban por el denso bosque. Es un poco más difícil, pero cada paso vale la pena. Sofía, acostumbrada a practicar senderismo en las montañas de Minas Gerais desde pequeña, se adaptó fácilmente al terreno. Rodrick, a pesar de su excelente condición física mantenida en gimnasios de lujo, lo encontró más difícil, pero perseveró con determinación, negándose a mostrar cansancio. Después de 2 horas de caminata, llegaron a un claro donde una cascada de aproximadamente 20 metros caía en una piscina natural de agua cristalina, rodeada de rocas cubiertas de musgo y orquídeas silvestres. «Los dejo con eso», dijo Julio. «Regreso en 2 horas. No se alejen mucho de la zona de la cascada. Ya es fácil perderse en el bosque». Cuando estuvieron solos, Sofía y Rodrick contemplaron en silencio la majestuosa belleza del lugar. Era como si hubieran encontrado un paraíso secreto, lejos de las presiones y expectativas del mundo exterior. «Es perfecto», susurró Sofía sintiéndose pequeña ante la grandeza de la naturaleza. Sin decir palabra, Rodrick la atrajo hacia sí en un beso profundo y emotivo. Al separarse, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo, Sofía», declaró por primera vez. «Amo la persona que soy cuando estoy contigo, y tengo miedo de que nos perdamos el uno al otro con todo esto que está pasando». «Yo también. Te amo», respondió sintiendo que se le quitaba un peso del pecho. «Y también tengo miedo de no estar a la altura, de decepcionarte, de perder mi esencia en este nuevo mundo». «Nunca me decepcionarás», aseguró Rodrick. «Eres la persona más auténtica que he conocido». Nadaron en la piscina natural y las frescas aguas disiparon metafóricamente sus tensiones y preocupaciones acumuladas. Después se sentaron en una roca plana a secarse al sol, planeando un futuro donde pudieran equilibrar sus ambiciones profesionales y su relación. «Podemos hacer que esto funcione», dijo Rodrick. «Encontremos un punto medio. Tú puedes seguir con tu carrera artística, yo puedo seguir con mi negocio, pero necesitamos priorizar, crear momentos que sean solo para nosotros, como este». Sofía asintió, sintiéndose esperanzada por primera vez en semanas. «Tenemos que ser sinceros el uno con el otro, sin secretos, sin planes separados». «Trato hecho», prometió besándola de nuevo. Cuando Julio regresó, los encontró relajados y sonrientes, como si les hubieran quitado un peso invisible de encima. El guía sugirió una ruta alternativa de regreso, que ofrecía vistas aún más impresionantes del atardecer sobre el valle. «Es un poco más largo, pero mucho más bonito», explicó. «Llegaremos al pueblo un poco después del anochecer, pero merece la pena». Aceptaron con entusiasmo, deseosos de prolongar la experiencia. El nuevo sendero era realmente espectacular, bordeando acantilados rocosos y ofreciendo vistas de profundos valles cubiertos de exuberante vegetación. Estaban tan absortos en la belleza del paisaje y en su redescubrimiento que no se percataron de las nubes oscuras que se arremolinaban rápidamente en el horizonte. Para cuando retumbó el primer trueno, ya estaban al menos a 1 hora de la cascada y de la ciudad. «Esto no está bien», murmuró Julio mirando al cielo con preocupación. «Las tormentas en Chapada pueden ser muy peligrosas. Necesitamos encontrar refugio rápido». La lluvia empezó de repente, violenta e implacable. En cuestión de minutos estaban empapados y el sendero bajo sus pies se convirtió en un lodo resbaladizo. La visibilidad disminuyó drásticamente, sumiendo el bosque en 1913 una penumbra prematura. «Hay una cueva cerca de aquí», gritó Julius, haciéndose oír por encima del sonido de la lluvia. «Síganme y tengan cuidado». Avanzaron con dificultad, resbalando ocasionalmente en el barro. Sofía, con su experiencia en senderos, mantuvo el equilibrio, pero Rodrick, menos acostumbrado a tales condiciones, tuvo más dificultades. En un descuido, su pie derecho resbaló en el borde del sendero, lo que le hizo perder el equilibrio. «¡Rodrick!», gritó Sofía extendiendo la mano para agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. Rodrick se deslizó por la orilla fangosa, agarrándose desesperadamente a raíces y rocas.
Sofía y Julio lo vieron con horror desaparecer entre la densa vegetación. «Roderick». Sofía intentó bajar tras él, pero Julio la sujetó con fuerza. «Es demasiado peligroso», advirtió el guía. «No podemos arriesgarnos a que tú también salgas lastimado. Voy a buscar ayuda. Quédate aquí, resguardado bajo ese saliente rocoso». «Ni hablar», espetó Sofía, y el pánico dio paso a una férrea determinación. «Yo lo encontraré. Tú busca ayuda, trae un equipo de rescate». Julio dudó, dividido entre el protocolo de seguridad y la urgencia de la situación. «¿Estás seguro? El bosque es peligroso, sobre todo durante una tormenta». «Estoy segura», dijo Sofía, buscando ya la forma más segura de bajar. «No lo dejaré solo». «A regañadientes, Julio», accedió. «Toma esto», dijo, entregándole una pequeña linterna impermeable. «¿Y esto?», añadió, entregándole un silbato. 3 toques cortos es la señal de socorro universal. Úsalo si necesitas ayuda inmediata». Sofía asintió, guardando los objetos en el bolsillo impermeable de su chaqueta. Sin decir nada más, comenzó a descender con cuidado por el mismo barranco donde había caído Roderick, decidida a encontrarlo, mientras Julio corría hacia la ciudad a buscar un equipo de rescate. La lluvia continuaba sin cesar, dificultando aún más la búsqueda. El bosque, que horas antes parecía un paraíso acogedor, ahora se revelaba como un laberinto hostil e impenetrable. Sola, empapada y cada vez más alejada del sendero principal, Sofía avanzaba, llamando a Roderick, con la voz casi ahogada por el rugido de la tormenta. «Roderick», gritó Sofía con la voz ronca de tanto llamar. La lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente, pero la oscuridad se intensificó al ponerse el sol tras las montañas. La linterna que Julius le había dado proyectaba un haz de luz demasiado débil para penetrar la densa vegetación. «Roderick, responde». Había descendido a gatas por el barranco, siguiendo las marcas en la vegetación y el lodo que podrían indicar el paso de Roderick. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el miedo a no encontrarlo y el miedo a lo que pudiera encontrar. El desnivel había sido considerable, el terreno traicionero. Un ruido sutil a su derecha le llamó la atención. Sofía se giró rápidamente, iluminando los arbustos con su linterna. «¿Sofía?». La débil voz de Roderick nunca le había sonado tan dulce. «Roderick, ¿dónde estás?». Avanzó hacia la voz, apartando ramas y enredaderas con manos temblorosas. Lo encontró sentado contra el tronco de un árbol, con los pantalones rotos y la camisa empapada pegada al cuerpo. Tenía el rostro pálido, con un corte superficial en la frente, pero estaba consciente. «Gracias a Dios». Sofía se arrodilló a su lado y le tocó la cara con suavidad. «¿Estás bien? ¿Puedes moverte?». «Creo que me torcí el tobillo», respondió haciendo una mueca de dolor. «Intenté volver a subir, pero no pude apoyar bien el pie. Acabé arrastrándome hasta aquí buscando refugio». Sofía se examinó rápidamente el tobillo, que ya estaba bastante hinchado. «Podría ser un esguince o incluso una fractura», evaluó intentando mantener la calma. «Julio fue a buscar ayuda. Tenemos que quedarnos aquí y esperar a que llegue el rescate». «No deberías haber venido solo», lo regañó Roderick, pero sus ojos reflejaban gratitud. «Es demasiado peligroso. ¿Y dejarte aquí, solo en la oscuridad?». Sofía sonrió, apartándole el pelo mojado de la frente. «Jamás». Roderick le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Lo siento. Arruiné nuestro viaje». «No seas tonto», respondió ella, quitándose la chaqueta impermeable para taparlo. La llovizna seguía y la temperatura empezaba a bajar. «Tú no controlas el clima, ni lo resbaladizo del terreno». Sofía miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaban en un pequeño claro, razonablemente protegidos por las copas de los árboles, pero lejos del sendero principal. El rescate podría llevar horas. «Necesitamos improvisar un refugio», decidió, aplicando los conocimientos adquiridos durante su infancia en la zona rural de Minas Gerais, y estabilizarle el tobillo. Con sorprendente determinación, Sofía empezó a recoger ramas caídas y hojas anchas.
Usando enredaderas como cuerdas naturales, construyó una estructura sencilla pero eficaz contra un afloramiento rocoso, creando un pequeño refugio que los protegería de la lluvia y el viento. Luego, usó 2 ramas rectas y tiras de su propia camisa para improvisar una férula para el tobillo de Roderick. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó mirándola con admiración. «Con mi abuela», respondió Sofía, concentrada en la tarea. «Me llevaba de excursión a la montaña desde pequeña y siempre me decía que estuviera preparada para lo inesperado. La naturaleza no se compromete con nuestros planes», solía decir. Al terminar, Sofía se acomodó junto a Roderick bajo el refugio improvisado. La noche había caído por completo y el bosque estaba sumido en la oscuridad, iluminado ocasionalmente por relámpagos lejanos. Los sonidos nocturnos, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas al viento, creaban una sinfonía salvaje a su alrededor. «Estás temblando», observó Sofía al notar los escalofríos que recorrieron el cuerpo de Roderick. «Estoy bien», insistió, pero le castañeteaban los dientes por el frío. Sofía no lo dudó. Se acostó a su lado abrazándolo, compartiendo el calor de su cuerpo. «¿Mejor?» «Mucho», murmuró Roderick, relajándose poco a poco contra ella. ¿Quién habría pensado que el poderoso Roderick Callens necesitaría ser rescatado por un artista de Minas Gerais en un bosque de Bahía? Sofía rió suavemente. La vida tiene un sentido del humor muy interesante. Durante unos minutos permanecieron sentados en silencio, escuchando la llovizna que aún caía sobre las hojas. La intimidad forzada de la situación creó un espacio de vulnerabilidad que ambos habían perdido en medio del ajetreo de sus vidas. «Creo que necesitábamos esto», comentó finalmente Roderick. «No la caída, claro, sino este momento de realineamiento». «¿Qué quieres decir?» «Nos estábamos perdiendo, Sofía. Estas últimas semanas sentí que vivíamos vidas paralelas, sin conectar realmente». Sofía suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. «Yo también lo sentí. Todo pasó tan rápido. La exposición, tu problema con la empresa, París, Londres, parecía que nos arrastraban corrientes distintas. Y Elena no ayudó», admitió Roderick, sorprendiendo a Sofía con su franqueza. «Siento que creó situaciones deliberadamente para distanciarnos». «¿Crees?», preguntó Sofía, intentando mantener un tono neutral, aunque una parte de ella siempre había sospechado las intenciones de la exprometida de Roderick. «Estoy seguro», respondió. «La semana pasada me enteré de que había cambiado las fechas de la exposición de París para que coincidieran exactamente con mi viaje a Londres, cuando originalmente estaba previsto que fuera 2 semanas después». La revelación dejó atónita a Sofía. «¿Cómo te enteraste?» Marcel mencionó casualmente que Elena había llamado para confirmar mi itinerario de viaje. Me pareció extraño y comencé a investigar. Ella lo manipuló todo, Sofía, probablemente esperando que la distancia y la presión nos separaran. Sofía procesó la información, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Ira por la manipulación, alivio porque no había sido su paranoia. «¿Por qué no me lo dijiste? Te lo iba a contar en la cena antes de que nos interrumpiera la crisis de la empresa», explicó Roderick. «Y entonces, bueno, decidí que este fin de semana sería sobre nosotros, no sobre Elena ni sobre nadie más». «¿Qué vas a hacer con la exposición en París?», preguntó Sofía, temiendo la respuesta. «Nada», respondió Roderick, para su sorpresa. «Es una oportunidad legítima para ti, independientemente de las intenciones de Elena. No permitiré que su manipulación perjudique tu carrera». Sofía sintió una oleada de gratitud y amor. Incluso herido, perdido en un bosque, Roderick pensó primero en su bienestar y sus aspiraciones. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó suavemente. «Tú decides», respondió él girándose para mirarla en la penumbra. «¿Qué quieres, Sofía? ¿De verdad lo quieres, sin pensar en mí, ni en Elena, ni en París, ni en nadie más, ni en ningún otro lugar?» La pregunta flotaba entre ellos, cargada de significado. Sofía cerró los ojos, permitiéndose sentir, más allá de los miedos e inseguridades
que la habían atormentado durante las últimas semanas. «Quiero crear arte que signifique algo», respondió finalmente. «Quiero explorar mi potencial sin perder mi esencia. Y quiero hacer todo esto con alguien que me ame por quien soy, no por lo que puedo llegar a ser o representar. Y ese alguien soy yo». La vulnerabilidad en la voz de Roderick era palpable. «Sofía». Abrió los ojos y lo miró a los ojos incluso en la oscuridad. «Sí, siempre has sido tú, desde aquella primera noche en la inauguración de la galería, cuando me miraste como si realmente me vieras». Roderick la atrajo hacia sí, ignorando el reciente dolor en su tobillo. «Te vi, Sofía, y todavía te veo. No a la artista emergente, ni a la sensación del momento, sino a ti, con tus miedos, tus inseguridades, tu increíble fuerza, tu autenticidad». Un trueno lejano resonó en el bosque mientras se besaban, sellando una silenciosa promesa de honestidad y compromiso. Al separarse, ambos sonreían a pesar de su precaria situación. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?», preguntó Roderick. «Tendremos que tomar decisiones difíciles, establecer límites, proteger nuestro espacio». «Estoy lista», aseguró Sofía. «Mi arte es importante, tu compañía es importante, pero nosotros somos más importantes». Un ruido repentino los sobresaltó a ambos. Sofía iluminó con su linterna en dirección al sonido, revelando un pequeño grupo de monos capuchinos que observaban con curiosidad a los intrusos en su territorio. «Parece que tenemos compañía», se pose, rió Sofía, aliviando momentáneamente la tensión. «Espero que no sean demasiado exigentes con sus invitados», bromeó Roderick. «No estoy en condiciones de ofrecer entretenimiento de calidad». La presencia de los animales aportaba una sensación surrealista a la situación, recordándoles que eran simplemente visitantes temporales en un mundo que seguía sus propias reglas, indiferente a los dramas humanos. A medida que avanzaba la velada, Sofía y Roderick hablaron de todo: miedos, esperanzas, sueños, arrepentimientos. La vulnerabilidad física de Roderick parecía haber derribado las últimas barreras entre ellos, permitiendo una honestidad que habían perdido en medio del torbellino de sus vidas profesionales. «Me temo que no estaré a la altura», confesó Sofía, «de que me descubran como un fraude cuando llegue a París. Todos esos críticos sofisticados, artistas con formación académica, y yo, una artista autodidacta del interior de Minas Gerais. Eso es precisamente lo que te distingue», argumentó Roderick. «Tu autenticidad, tu conexión visceral con tus raíces. No intentes ser como ellas, Sofía. Sé tú misma, como siempre has sido». Sofía asintió, asimilando sus palabras. «¿Y tú? ¿De qué tienes miedo?». Roderick guardó silencio un momento, reflexionando sobre la pregunta. «Para ser como mi padre», respondió finalmente, obsesionado con el poder y el control, incapaz de ver más allá de los negocios, de valorar lo que realmente importa. «No eres tu padre», le aseguró Sofía, acariciándole la cara. «El simple hecho de que le tengas miedo ya demuestra que eres diferente a él». Un sonido lejano interrumpió la conversación. Voces humanas, linternas que atravesaban la oscuridad entre los árboles. «El rescate», exclamó Sofía levantándose rápidamente. Tomó el silbato que le había dado Julius y lo sopló 3 veces. El agudo sonido resonó por el bosque. «¡Estamos aquí!», gritó, agitando su linterna para llamar la atención de los rescatistas. En 1900, en cuestión de minutos, 3 hombres uniformados con equipo de rescate emergieron de la vegetación, seguidos por Julio, que parecía exhausto pero aliviado. «Gracias a Dios que los encontramos», dijo el líder del equipo, presentándose como el capitán Torres del Departamento de Bomberos de Lençóis. Esta zona es conocida por ser un laberinto natural. Llevamos días con gente perdida. Mientras los paramédicos examinaban el tobillo de Roderick y preparaban una camilla para transportarlo, Sofía intercambió una mirada significativa con él. Se habían enfrentado a su propio laberinto en los últimos meses, perdidos entre las expectativas y las presiones externas. Pero ahora
paradójicamente perdidos en el bosque, habían encontrado el camino de regreso. El ascenso por el empinado sendero fue un desafío, pero el equipo de rescate era experimentado y eficiente. Para cuando finalmente llegaron al pueblo, era pasada la medianoche. Una ambulancia los esperaba para trasladar a Roderick al pequeño hospital local. «Me voy con él», informó Sofía a los rescatistas, agarrando fuertemente la mano de Roderick. «Por supuesto», asintió el capitán Torres. «Tuviste suerte. La tormenta podría haber complicado mucho las cosas». Mientras la ambulancia serpenteaba por las estrechas calles de Lensois, Sofía observaba el rostro exhausto pero sereno de Roderick. Estaban sucios, mojados, heridos y nunca habían estado tan conectados. La experiencia en el bosque, con todos sus peligros e incomodidades, había sido paradójicamente el regalo que necesitaban, un recordatorio de lo que realmente importaba. En Linoben, el hospital, el diagnóstico confirmó un esguince grave, pero no una fractura. Roderick recibió analgésicos y el médico recomendó reposo absoluto durante al menos 48 horas, seguido de una semana de movilidad limitada. «Parece que prolongaremos nuestra estancia en Chapada», comentó Sofía mientras ayudaba a Roderick a instalarse en su habitación en la posada a la mañana siguiente. «Si no te importa pasar el resto del viaje mirando al techo. Mientras estés a mi lado, podría quedarme mirando el techo durante semanas», respondió, tirándola suavemente hacia la cama. Sofía se acostó a su lado, adaptándose con naturalidad a su cuerpo. «Tenemos que llamar a Sao Paulo y avisarles que llegaremos tarde». «Puedes esperar», murmuró Roderick, besándola en la frente. «Ahora solo quedamos los dos, ¿recuerdas?». En los días siguientes, confinados en la habitación de su casa de Minonicin, huéspedes por la lesión de Roderick, redefinieron los límites de su relación. Decidieron que Sofía cumpliría con sus compromisos en París, pero Roderick reorganizaría su agenda para asistir a la inauguración de la exposición. Acordaron establecer límites claros con Elena, preservando sus oportunidades profesionales sin permitir interferencias personales. «Y cuando volvamos de nuestros respectivos viajes», propuso Roderick una tarde soleada, mientras contemplaban el atardecer desde el balcón de su habitación, «podríamos buscar un nuevo lugar, algo que sea nuestro, no solo tu apartamento o el mío». «¿Me estás pidiendo que vivamos juntos?», preguntó Sofía con una sonrisa. «Te pido que construyamos una vida juntos», la corrigió, tomándole las manos. «Una vida que contemple tus sueños y los míos, tu trabajo y el mío, pero donde siempre seamos la prioridad». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me encantaría». La sonrisa de Roderick iluminó su rostro cansado. ¿Quién iba a decir que tendríamos que perdernos en un bosque para encontrar el camino? Sofía se rió y se inclinó para besarlo. «Quizás así sea. Tenemos que enfrentarnos a la oscuridad para apreciar la luz». Mientras el sol desaparecía tras las montañas de la Chapada Diamantina, Sofía y Roderick permanecieron abrazados, contemplando el futuro que construirían juntos. Un futuro que, como habían aprendido, sería imperfecto, desafiante, a veces aterrador, pero siempre, siempre verdadero. La Galerie Saint-Germain, en el corazón del famoso barrio parisino, estaba irreconocible aquella noche de inauguración. Las paredes blancas, normalmente austeras, ahora exhibían los vibrantes colores y las pinceladas emotivas de los lienzos de Sophia Renner. Travesía, el nombre elegido para su primera exposición internacional, ocupaba todo el espacio privilegiado de la galería, atrayendo a una multitud de críticos, coleccionistas y amantes del arte que se paseaban entre las obras con copas de champán en la mano. Sofía, vestida con un elegante vestido rojo, observaba todo con una mezcla de orgullo e incredulidad. Las últimas semanas habían sido una montaña rusa de emociones. Tras regresar de Chapada Diamantina, con Roderick aún recuperándose de su esguince, se habían enfrentado a un torbellino de compromisos pospuestos y decisiones importantes. Crisis del grupo Allens se había resuelto parcialmente,
mediante un acuerdo con las agencias ambientales, que incluía un sólido proyecto de compensación y preservación en la Amazonía. Rodrik sorprendió a los miembros de la junta directiva y a los accionistas al anunciar una reforma integral de la política ambiental de la empresa, demostrando que las lecciones aprendidas en Chapada habían impactado no solo su vida personal, sino también su visión empresarial. Sofía, por su parte, trabajó incansablemente para completar las obras que se enviarían a París, incluyendo la pieza central de la exposición, un gran lienzo titulado Perdido y Encontrado, inspirado directamente en su experiencia en el bosque. La obra representaba dos siluetas humanas abrazándose en medio de una tormenta, rodeadas de una naturaleza a la vez amenazante y protectora, con colores que abarcaban desde el negro intenso hasta luminosos tonos de azul y verde. Y ahora, tras meses de preparación, el momento había llegado. Sofía recorrió la galería, interactuando con los invitados y respondiendo preguntas sobre su proceso creativo, su inspiración y su trayectoria. Su técnica evoca a los grandes maestros brasileños, pero hay algo completamente original aquí, comentó un respetado crítico de arte francés. Una autenticidad difícil de encontrar hoy en día. Sofía le dio las gracias con una sonrisa, recordando las palabras de Rodrik en el bosque. No intentes ser como ellos, sé tú mismo. Tenía razón. Fue su autenticidad, su historia personal impresa en cada pincelada, lo que conectó con el público. Miró discretamente su reloj. Rodrik debería haber llegado hacía una hora. Su viaje a Londres se había prolongado debido a complicaciones en las negociaciones, pero había prometido estar presente en la inauguración, pasara lo que pasara. ¿Buscas a alguien? La voz de Elena Vasconcelos sonó a su lado, haciendo que Sofía se diera la vuelta. Elena lució impecable con un traje negro que resaltaba su elegancia natural. Como directora del Instituto Cultural Franco-Brasileño y coorganizadora de la exposición, se desplazó por el evento con la naturalidad de quien se siente en su elemento. «Rodrik llega tarde», respondió Sofía, manteniendo el tono cordial, pero distante que había establecido en sus interacciones con Elena desde la revelación en Chapada. «Los vuelos desde Londres suelen retrasarse», comentó Elena con indiferencia. «Pero estoy segura de que vendrá. Al fin y al cabo eres la comidilla del pueblo». Sofía detectó un matiz de condescendencia en el comentario, pero decidió no reaccionar. En las últimas semanas había aprendido a tratar con Elena con profesionalidad, reconociendo el valor de la oportunidad que le había brindado, pero estableciendo límites claros en sus interacciones personales. «La exposición es un éxito, ¿no te parece?», continuó Elena. «Ya hemos vendido 7 obras y apenas llevamos 1 hora. Me alegra que el público conecte con mi trabajo», respondió Sofía con sinceridad. «Bernard Lefebvre está particularmente interesado en objetos perdidos», le informó Elena, refiriéndose a un famoso coleccionista francés. «Rara vez compra obras de artistas en su primera exposición internacional, pero parece que usted le impresionó». «Esa obra no está en venta», declaró Sofía con firmeza. Elena arqueó una ceja. «Disculpe, todas las obras están en el catálogo». «Excepto ese», corrigió Sofía. «Te envié un correo la semana pasada informándote que Objetos Perdidos solo estaría en exhibición, no a la venta». «Debió haber algún malentendido», respondió Elena visiblemente molesta. «Bernard está dispuesto a pagar una suma considerable. Sería imprudente negarse». «No se trata de dinero», explicó Sofía. «Ese trabajo tiene un significado personal». «Sofía», dijo Elena en voz baja, inclinándose como una mentora a punto de impartir un valioso consejo. «En el mundo del arte, el sentimentalismo es un lujo que los artistas emergentes no pueden permitirse. Esta es tu oportunidad de batir un récord por tu obra». Sofía se mantuvo firme. «Aprecio tu preocupación, Elena, pero mi decisión está tomada». Antes de que Elena pudiera insistir, un alboroto en la entrada de la galería les llamó la atención. Rodrik Callens acababa de llegar elegante con un traje oscuro, caminando con soltura a pesar del bastón que aún usaba para sujetar su tobillo en recuperación.
A Sofía se le aceleró el corazón al verlo. Tras 2 semanas separados, ella en París, él en Londres, el impacto de su presencia fue casi físico. La identificó de inmediato entre la multitud y su sonrisa iluminó la sala. «Disculpe», le dijo Sofía a Elena mientras ya se dirigía hacia Roderick. Se encontraron en el centro de la galería, bajo la luz directa que iluminaba objetos perdidos. Por un instante, olvidaron el entorno, la gente, la ocasión. Roderick la abrazó con fuerza, y Sofía sintió que toda la tensión de las últimas semanas se disipaba. «Disculpa la tardanza», le murmuró al oído. «El vuelo se retrasó, y el traslado desde Charles de Gaulle hasta aquí fue imposible». «Ya estás aquí», respondió ella apartándose un poco para mirarlo a los ojos. «Eso es lo que importa». Roderick miró a su alrededor, absorbiendo el ambiente de la galería, las obras expuestas y la multitud visiblemente impresionada. «Sofía, esto es increíble, eres increíble». «Ven», lo jaló de la mano, «quiero enseñártelo todo pieza por pieza». Durante la siguiente hora, Sofía guió a Roderick por la exposición, explicando cada obra y compartiendo historias e inspiraciones que solo él podía comprender plenamente. Finalmente, se detuvieron ante objetos perdidos, contemplando en silencio la representación artística de su experiencia enchapada. «Es impresionante», comentó Roderick emocionado. «Captaste exactamente cómo me sentí esa noche, perdida y encontrada a la vez». «Elena me está presionando para que lo venda», confesó Sofía. «Parece que Bernard Lefebvre está interesado». «¿Y lo vas a vender?», preguntó Roderick curioso. Sofía negó con la cabeza. «No, este se queda con nosotros. Donde quiera que vayamos también va para recordarnos». Roderick sonrió y le apretó la mano. «A propósito, tengo una sorpresa para ti». Antes de que pudiera dar más detalles, un fotógrafo de Paris Match los interrumpió, pidiéndoles una foto de la pareja. En los meses transcurridos desde que su relación se hizo pública, Sofía y Roderick se habían convertido en una celebridad peculiar. Él, el poderoso empresario que sorprendentemente apoyaba causas ambientales. Ella, la auténtica artista que había conquistado el sofisticado mundo del arte internacional sin perder sus raíces. La velada transcurrió en un torbellino de conversaciones, saludos y copas de champán. Sofía conoció a destacados conservadores de museos, críticos influyentes y artistas consagrados. Con cada interacción se sentía cada vez más segura, dándose cuenta de que había encontrado su voz no solo como artista, sino como persona. Alrededor de la medianoche, cuando la multitud comenzaba a disminuir, Elena se acercó nuevamente, esta vez acompañada de un hombre de aspecto distinguido y cabello gris. «Sofía, Roderick, les presento a Bernard Lefebvre», dijo con una sonrisa triunfal. «Bernard, esta es Sofía Renner, la artista de la que hablamos, y su pareja Roderick Allens». Bernard extendió la mano para saludarlos. «Un placer conocerla en persona, señorita Renner. Su trabajo es realmente excepcional». «Gracias, señor Lefebvre», respondió Sofía cordialmente. «Es un honor recibir su reconocimiento». «Elena me informó que se resiste a vender objetos perdidos», continuó Bernard, yendo directo al grano. «Me gustaría entender sus razones, si no es demasiado intrusivo». Sofía intercambió una mirada rápida con Roderick antes de responder. Esa pieza en particular representa un momento de transformación personal. Algunas creaciones están hechas para compartirlas con el mundo, otras para guardarlas cerca del corazón. Bernard la observó. Un momento, como si reevaluara su primera impresión. «Interesante. La mayoría de los artistas con los que trabajo no se resisten a un buen precio. Sofía no es como la mayoría de los artistas», intervino Roderick con orgullo. «Claro», asintió Bernard con una sonrisa. «Y precisamente por eso me intriga. Señorita Renner, no solo me interesa una obra específica, sino su visión como artista. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de ser su mecenas para una serie completa, con total libertad creativa por su parte». La propuesta tomó a todos por sorpresa,
especialmente a Elena, que no pudo ocultar su asombro. Bernard rara vez hace este tipo de ofertas, comentó recuperándose rápidamente. Es una oportunidad extraordinaria, Sofía. Sofía sintió el peso de la decisión. Un mecenas como Bernard Lefebvre le brindaría estabilidad financiera y prestigio en el mundo del arte, pero también implicaría compromisos, expectativas y, potencialmente, más tiempo lejos de casa, de Roderick y de la vida que planeaban construir juntos. Agradezco sinceramente su interés, señor Lefebvre, respondió finalmente. Me gustaría considerar su propuesta detenidamente. ¿Podemos discutirla con más detalle antes de que regrese a Brasil? Bernard pareció satisfecho con la respuesta. Por supuesto, el arte no debe apresurarse, ni tampoco las decisiones sobre él. Esperaré tu respuesta. Tras la marcha de Bernard, Elena no ocultó su desconcierto. ¿Acabas de dejar en suspenso a Bernard Lefebvre? ¿El hombre que impulsó las carreras de algunos de los artistas más importantes de la actualidad? Solo pedí tiempo para considerarlo, aclaró Sofía con calma. Es una decisión importante que afecta no solo mi carrera, sino también mi vida personal. Elena miró a Sofía y luego a Roderick, comprendiendo por fin la dinámica entre ellos. Veo que subestimé la profundidad de su conexión, comentó, con un dejo de resentimiento. Bueno, todavía nos queda una semana de exposición. Espero que tomes la decisión correcta, Sofía. Cuando finalmente salieron de la galería, París los recibió con una noche clara y estrellada. Caminaron lentamente por la orilla del Sena, Roderick aún apoyado en su bastón, Sofía con sus tacones en las manos, sintiendo el frío de la acera bajo sus pies descalzos. ¿De verdad considerarás la propuesta de Lefebvre?, preguntó Roderick, mientras se detenían a admirar la Torre Eiffel iluminada a lo lejos. No lo sé, admitió Sofía. Es una oportunidad increíble, pero, me animó. Pero empiezo a comprender que el éxito significa cosas diferentes para cada persona. Añadió. Para Elena es el prestigio, que su nombre esté asociado con los círculos adecuados. Para Bernard, quizás sea la perspicacia para identificar al próximo gran nombre. Para mí, para ti, es la autenticidad, concluyó Roderick, la capacidad de crear sin renunciar a tu esencia. Sofía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Exactamente. Y quien soy te incluye a ti, incluye nuestros planes, nuestra vida juntos. Hablando de nuestros planes, Roderick hizo una pausa y se giró para mirarla. ¿Recuerdas que mencioné una sorpresa? Sofía asintió curiosa. Encontré nuestro hogar, anunció con una sonrisa. Una antigua mansión en Alto da Boa Vista, con una vista increíble de la Mata Atlántica. Tiene el espacio perfecto para tu estudio, con luz natural y una oficina para mí. Es lo suficientemente aislada para tener privacidad, pero lo suficientemente cerca de la ciudad para que no nos sintamos desconectados. Sofía abrió mucho los ojos. ¿Compraste una casa sin mí? No, rió Roderick. Acabo de encontrar el lugar perfecto. Quiero que lo veas, que sientas el espacio, que imagines nuestra vida allí. Si no es exactamente lo que buscamos, seguiremos buscando. Juntos. Sofía sintió una oleada de amor y gratitud. Se ve perfecto, qué ganas de verlo. Y hay una cosa más, continuó Roderick, repentinamente nervioso. Se apoyó en su bastón para mantener el equilibrio mientras sacaba algo del bolsillo de su chaqueta, una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Sofía se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sofía Renner, comenzó Roderick, abriendo la caja y revelando un anillo con una sola esmeralda. Desde aquella primera noche, cuando dijiste, «Nunca me habían tocado así, señor», algo cambió en mi interior. Me enseñaste a ver el mundo con tus ojos de artista, a valorar lo auténtico, a encontrar la belleza en la vulnerabilidad. ¿Te casarías conmigo? Sofía miró el anillo, a Roderick arrodillado torpemente debido a su tobillo aún dolorido, el paisaje parisino que los rodeaba. Todo parecía al mismo tiempo surrealista y perfectamente correcto. Sí, respondió sin dudarlo. Sí, quiero casarme.
contigo». Roderick le puso el anillo en el dedo, y cuando se besaron con la Torre Eiffel como testigo silencioso, Sofía sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban. El camino no había sido lineal ni fácil, pero cada desvío, cada obstáculo, los había llevado exactamente a donde debían estar. A la mañana siguiente, Sofía despertó en brazos de Roderick en el elegante hotel parisino donde se alojaban. La luz dorada del sol naciente se filtraba a través de las cortinas, iluminando el anillo en su dedo, la promesa tangible de un futuro compartido. Mientras observaba a Roderick, aún dormido, Sofía reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. El encuentro casual en la galería, el roce que había despertado algo latente en su interior, el vertiginoso ascenso de su carrera artística, los desafíos, la casi separación, la experiencia transformadora en el bosque. Cada momento, cada elección, cada dificultad habían ayudado a formar quienes eran ahora. Ya no eran el hombre de negocios calculador y el artista tímido, sino dos personas que habían aprendido a equilibrar la ambición y la conexión, el éxito y la autenticidad, la independencia y la asociación. Sofía se levantó en silencio y se dirigió al escritorio de su dormitorio, donde la esperaba su cuaderno de bocetos. Con trazos rápidos y precisos, comenzó a esbozar una nueva serie de obras. No sobre el pasado de Minas Gerais ni sobre la transformación de São Paulo, sino sobre el futuro que construirían juntas. Cuando Roderick despertó una hora después, la encontró absorta en su proceso creativo. Se acercó en silencio, observando por encima de su hombro cómo los bocetos tomaban forma. «Son preciosas», comentó, besándola en la cabeza. «¿Qué representan?» Sofía se giró para mirarlo, con los ojos brillantes de renovada inspiración. «Nuestra próxima travesía», respondió. «Ya no estamos perdidos, sino encontrados, juntos». Esa tarde, Sofía llamó a Bernard Lefebvre y, para sorpresa de Elena, aceptó su propuesta de patrocinio, con una condición. Trabajaría principalmente desde Brasil y viajaría a París solo trimestralmente para reuniones y exposiciones. Bernard, impresionado por su determinación y claridad, aceptó de inmediato. «Los artistas excepcionales imponen sus propias condiciones», comentó al firmar el contrato preliminar. «Tengo muchas ganas de ver lo que crean desde sus raíces brasileñas». Un mes después, cuando Sofía y Roderick regresaron a Brasil, ella con un acuerdo de patrocinio internacional, él con nuevos socios europeos para la rama de sostenibilidad, que estaba desarrollando para el grupo Allens, fueron directamente desde el aeropuerto a ver la casa en Alto da Boa Vista. Al cruzar la puerta principal, Sofía comprendió de inmediato por qué Roderick se había enamorado del lugar. El edificio de estilo colonial, con sus gruesos muros y amplias terrazas, se integraba a la perfección con la exuberante vegetación de la Mata Atlántica. El interior era espacioso y acogedor, con abundante luz natural y vistas impresionantes del bosque preservado. «Y esto», anunció Roderick, llevándola a la última habitación del recorrido, «será tu estudio». Sofía se quedó sin palabras al entrar. Era un anexo a la casa principal, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la naturaleza y el cielo. Los suelos de madera rústica y los techos altos creaban una atmósfera a la vez majestuosa e íntima. «Es perfecto», susurró, visualizando inmediatamente allí sus lienzos, sus pinceles, sus pinturas, todo el arte que crearía en ese espacio. «¿Así que aquí es donde construiremos nuestras vidas?», preguntó Roderick, abrazándola por detrás mientras contemplaban juntos el paisaje. Sofía asintió apoyándose en él. «Aquí es donde continuaremos nuestro viaje». 6 meses después, en una soleada tarde de sábado, Sofía y Roderick celebraron su boda en esa misma casa, ahora completamente renovada y decorada para reflejar sus personalidades. La ceremonia fue íntima, a la que asistieron solo familiares y amigos cercanos. En un rincón especial de la sala principal, Lost and Found ocupaba un lugar privilegiado,
un recordatorio constante del viaje que los había unido. No solo un empresario exitoso y un artista talentoso, sino dos personas que habían aprendido, juntos, el verdadero significado del éxito. El coraje de ser auténtico, la fuerza para enfrentar los desafíos y la sabiduría para valorar lo que realmente importa. Y mientras bailaban su primer baile, como marido y mujer, bajo las tenues luces que iluminaban el jardín, Sofía recordó las palabras de su abuela Conceição. La belleza está en los detalles, en la dedicación que ponemos en cada puntada. Así construirían su vida juntos, con atención al detalle, dedicación a cada momento compartido, creando su propia obra maestra día tras día. Cuantos más comentes y compartas, más historias conmovedoras podremos ofrecerte. Si quieres ver la segunda parte y la continuación de esta historia, hazte miembro haciendo clic en el enlace del comentario o la descripción. Recuerda, esta historia tiene un final. Para los miembros, solo hay una continuación especial.